está, vamos de nuevo, perdón, sin querer toqué mal y salí de la transmisión. Bueno, empezamos de nuevo. Vamos a ver. Ahí está, se están empezando a conectar de nuevo. Hola Luisa, perdón, metí mal el dedo. Ahora creo que vamos a estar bien. Como les contaba recién, Cari está sin internet, no sé siquiera si nos va a poder ver, así que bueno, es como muy raro estar transmitiendo sola. Vamos a invitar a Luisa para que se nos una a la transmisión y poder compartir con ustedes un vivo más. Estamos muy contentas de poder recibir a Luisa en el día de hoy, que ella nos va a contar mucho más de ella y de su libro, Palabra de Mamá. Ahí vamos a sumarle a Luisa para que se una a la transmisión. Por favor, si se escucha bien. Yo me parece que no me están funcionando los auriculares. Hola Ahí Luisa, estoy, hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien, un gusto estar acá con vos. Igualmente, Luisa, para nosotros es una alegría enorme tenerte. Vos sabés que hemos estado hablando mucho con mi prima del vivo de hoy y de lo lindo que es tu libro. Ay, bueno, muchas gracias. Vi que pasaron ahí por el Villa Allende Shopping y lo pescaron. Sí, tal cual está exhibido, hermoso. La verdad que nos encantó entrar y verlo a primero porque eso era lo que íbamos a buscar. Qué Así bueno. que súper contentas de tenerte. Y bueno, no sé si quieres empezar a contarnos un poco de vos y cómo nace Palabra de Mamá. Dale. Acá lo tengo conmigo para mostrárselo a los que todavía no lo conocen. Como vos decís, bueno, el Emporio ya lo ha puesto ahí en vidriera. El otro día iba una amiga por 9 de julio caminando y me lo mandó y me dice, mira, acá estás. Y la verdad que para mí es una emoción que esté ahí en las vidrieras y verlo, además, poder sentirlo, tocarlo, olerlo, ¿no? Porque fue un libro pensado desde el principio con un fin que era este de poder compartir y comunicar qué nos pasa a las madres cuando uno de nuestros hijos o el hijo, e incluso también a la misma madre se le pone un rótulo, ¿no? Una etiqueta, ya sea por un diagnóstico específico, porque a partir del libro me he encontrado también con madres de hijos adolescentes que las llaman desde el cole y bueno, mira, me parece que tu hijo o este famoso bullying que vivimos también, ¿no? Que antes no tenía este nombre específico, pero creo que todos los que hemos pasado por el colegio alguna vez hemos recibido una crítica o un encasillamiento en la adolescencia o en la niñez en las escuelas o en los grupos sociales. Y un poco el libro busca eso, replantearnos qué hacer con esas etiquetas y como dice en una parte, no es que sea un tratado de la impaciencia sobre las etiquetas, sino qué hacemos con ellas. No es para que dejen de existir los rótulos y las categorías y las clasificaciones, porque eso nos ordena también y nos ayuda a armar un plan, pero sí a pensar la forma en que las decimos, la forma en que las aceptamos, cómo vamos a entender eso que le está pasando en este caso a un niño y a nosotros como padres. Eh, y buscó eso, el libro nació así. Bueno, yo soy mamá de dos nenes y un poco la historia con mi nene más grande fue eso, un aprendizaje a partir de qué hacer cuando hay una palabra, una sigla, un diagnóstico dando vueltas. Yo soy además comunicadora, como dice el libro. El libro es un ensayo literario, si bien habla de un testimonio y es una primera persona, la que narra la madre, hay por supuesto muchos pasajes que están ficcionados y que fueron escritos pensando en eso, ¿no? En
en que todas las madres pudieran leerse en esas palabras. De hecho, los personajes son hijo mayor, hijo menor, padre, psico, la terapeuta, porque es para que cualquiera que lo lea pueda sentirse en esos personajes identificados. Y como te contaba, soy mamá, pero también soy comunicadora y la dificultad que encontró mi hijo era en el lenguaje, entonces para mí fue un desafío doble y yo tuve que encontrarme en esa experiencia y en ese aprendizaje. Como dice una parte del libro, tuve que empatizar conmigo primero para poder después empatizar con el niño y defenderlo de toda esa presión social que tan bien grafica esta, ¿no? Esta ilustración que eligió el Emporio para transmitir esto, ¿no? La madre haciendo fuerza para proteger a su hijo de toda esa fuerza que se empieza a imprimir sobre él a partir de una etiqueta, o de un rótulo, de un diagnóstico, de un comentario, de lo que sea que le viene dado a cada niño en cada situación. Tiene una fuerza y un poder la imagen de la tapa. Es tan gráfica y es como que nos atraviesa a todas las madres, me parece. Lo que vos comentabas de cómo está escrito el libro y de cómo la idea era buscar que todas las madres se vieran reflejadas en el libro, creo que lo has logrado con creces, porque todas nos vemos así con un diagnóstico o un presunto diagnóstico o no, porque es como que este camino de la maternidad que yo el otro día te veía en la presentación del libro con Tamara, que decías que por momentos te habías sentido muy sola, aún estando en familia, aún estando acompañada, con la familia, con la gente que uno quiere, con los amigos, con la compañía de la terapia y de todo el equipo médico que me imagino que habrán estado en ese proceso de diagnóstico. Y esto de la soledad es algo que nos atraviesa a las mamás en algún momento, a todas. Y Sí. bueno, sumándole a este caso, las mamás que tienen los diagnósticos, bueno, es algo más grande todavía, un desafío aún mayor al que pasamos todas, digamos. Entonces, eh, me parece que Sí, ahí está el encanto del libro. sí, en la soledad que al principio te asusta, pero que después uno aprende a hacer, o creo que cuando aprendemos a hacernos aliados de esa soledad es cuando podemos escuchar esa voz del corazón que nos dice es por acá, ¿no? Porque al principio uno dice estoy sola, ¿qué hago? Sola para tomar decisiones, sola para la mochila que uno empieza a sentir que carga, pero se aliviana cuando nos reconciliamos, cuando nos hacemos aliados de esa soledad y podemos capitalizarla, ¿no? Podemos decir, bueno, desde esta soledad, desde este llano, voy a ver cómo construyo el camino para llegar a ese horizonte que es el que quiero. Y ahí aparece también el deseo, que fue algo que yo trabajé mucho en mi terapia personal, incluso en la de mi hijo, que era, ¿qué hago con mi deseo como madre, como mujer? En mi deseo respecto de mi hijo, como profesional, con mi hijo inserto en la sociedad, mis hijos, los dos. Y en esa soledad puede uno escuchar esas palabras, si no hay mucho ruido, como dice Sabina en una de sus canciones. Y ese ruido te violenta, ¿no? Creo que al principio la soledad asusta, pero mi consejo a las mamás es eh, calma, que en esa soledad uno se encuentra y a partir de ahí puede construir todo lo que viene. Vos sabés que en eso veo un poquito de cada posteo que venimos haciendo en este espacio, desde el posteo de San Valentín que habla de ser más piadoso, no sé si llegaste a Ujú. leerlo, de ser por supuesto que no llegamos ni a un poquito así de la claridad y de la belleza de tus palabras, pero intentamos transmitir esto de ser un poco más piadosa con una misma, de permitirnos el error, de perdonarnos el error, de a partir del error poder avanzar.
poder tomar otros caminos, confiar en nuestro instinto, hay un posteo de la intuición. Es como algo tan común y que siento que las mamás ahora estamos como empezando a poder frenar un poco y abrir ese espacio de reflexión para poder estar más en paz con nuestras decisiones, con menos culpa eh, y mejor para los hijos, ¿no? Sí, yo creo que esta generación de madres tenemos un desafío muy claro que es que la gran mayoría, la inmensa mayoría trabajamos por necesidad o por decisión y, y también el padre, el rol del hombre ha empezado a replantearse en la familia y que estamos como en una era de bisagra, ¿no? En decir, bueno, hasta qué punto hay, de hecho en una parte del libro lo dice, qué cuestiones la madre no puede resignar con su hijo, no sé, desde el apego, desde darle el pecho, o hay cosas que solo una madre puede calmar porque la naturaleza lo ha hecho así, o hay funciones del rol de madre que el padre, por más que sea un divino y que esté en equipo y que haga de todo, es el padre, porque también hay funciones que la madre no puede hacer por parte del padre, ¿no? Pero que con esta era bisagra es como que todavía hay cosas que no están permitidas, entonces, o que no están bien entendidas o interpretadas, y creo que ese es un desafío que tenemos, porque antes se sabía que la mamá se quedaba en la casa y punto. Y hoy ya no es así, y entonces ese nuevo escenario que estamos transitando y construyendo entre todas, creo, lo que nos lleva a veces a empezar a hacernos estas preguntas que no se responden de un día para el otro. Eso es algo importante que aprendí también con el proceso de mi hijo. No hay respuestas de un día para el otro, se construyen porque tienen que ver también con un movimiento social de esta nueva era y de las mamás que salimos a trabajar o que elegimos trabajar y a veces poder mirarnos a nosotras como madre silenciando el resto de las voces, ¿no? De otras madres, incluso también las redes sociales por ahí contribuyen al ruido o a la confusión, porque veo, uy, esta mamá perfecta que está haciendo todo, o esta mamá que trabaja y le hace esto a los hijos, y viste que uno te empieza a decir ¿Cómo qué hacen? culpa, qué Yo no hace, llego. y bueno, para eso a veces es importante la soledad o el silencio, ¿no? O este debate que hay todo el tiempo con hasta cuánta tecnología te permito, no te permito, la madre esta que le da mucho el celular, aquella mamá que se lo saca. eh, y creo que cada familia es un mundo, cada madre es un mundo con su hijo, y entonces son las cuestiones que no hay que generalizarlas. Por eso el libro habla mucho de la subjetividad, de la singularidad, porque esta es mi familia, este es mi hijo, esta soy yo como mamá o como papá, y lo veo a Fran que nos saluda, un lector papá que he tenido, porque el libro lo están leyendo muchos papás también. Eh, Está y, bueno. o esto, las nuevas formas de crecer que tienen los chicos. Hoy las escuelas doble turno están súper generalizados, más allá de la pandemia que nos ha tomado ahora de rehén, o las familias ensambladas, que vemos un montón, que cada vez crecen más, entonces los espacios ya no son los mismos. Hoy la escuela, que era un lugar que nos contenía y que contenía a nuestros niños, no está sucediendo, durante todo un año no sucedió y este año no sabemos cómo va a ser. Entonces, también creo que si los adultos podemos mantener la calma frente a eso y hacernos preguntas sabiendo que vamos a ir encontrando la respuesta en el proceso, los niños van a crecer más saludables o por lo menos con más amor, ¿no? Con más paciencia, que es lo que creo que nos está costando a todos en este ambiente de incertidumbre que vivimos. Tal cual, Luisa. Cuando vos te referís al tema de las etiquetas, nosotros también habíamos hecho un posteo sobre eso hace poquito, en el caso, bueno, de un diagnóstico, es como que todo después empieza a girar como en torno a eso. En el caso de mi prima Carly, tiene sus dos hijas mayores, tiene tres hijos ella, dos nenas grandes y Valentino de 2 años.
ellas nacieron con una enfermedad de las consideradas raras, que se Ujú. llama... eh, y bueno, cuando yo le contaba que ibas a estar con nosotras en el vivo de hoy, ella me mandó un audio primero diciéndome cómo me gustaría poder hablar yo con Luisa, porque nos torna un vivo cada una. Me dice, me encantaría hablar con Luisa. Y bueno, y me mandó un audio de cómo es su proceso, en el que toda la familia ha estado muy cerca y lo hemos transitado tratando de acompañarla de la mejor manera. Esta enfermedad hace que las chicas tengan una dieta especial, entonces ellas no pueden consumir proteína. Entonces, bueno, y además toman una fórmula para suplementar la proteína que no consumen con los alimentos. Y me decía que hace muy poquito se dio cuenta que las había llevado a las nenas al taller de plástica y se había olvidado de decirle a la maestra de la dieta especial de las chicas. Y me hizo acordar tanto cuando vi en tu libro un párrafo tan parecido que habías mandado a tu niño a hacer alguna actividad y cuando llegaste a tu casa te acordaste de eso, que no habías dicho nada de su diagnóstico. Eh, y creo que fue tan claro, digamos, tanto lo que te pasó a vos como lo que le pasó a ella, de descubrirse y sentirse libre y confiar en sus hijos y es eso como lo de tu parte del libro en que hablas de libertad, ¿no? Sí, el libro está un poco atravesado por esa palabra, ¿no? O una de las líneas rectoras, uno de los ejes discursivos del libro es la libertad. Para soltar la presión, para soltar los temores, soltar todo eso que nos empieza a pesar cuando tenemos que pensar en algo que a nuestro hijo le está faltando o le está sobrando o está necesitando o está requiriendo y que creo yo que nos puede aparecer en cualquier momento de la vida esto, ¿no? Porque de pronto puede ser un adolescente o ya un hijo adulto que empieza a aparecerle alguna dificultad o cualquier tipo de enfermedad que las madres decimos, ¿qué hacemos ahora? Y cuando es muy difícil el proceso de soltar o de no ir a querer sobreproteger, y creo que se trata, como vos decís, de confiar también más en el hijo y en las herramientas que ellos van desarrollando para desenvolverse. Porque, como dice el libro, siempre la super mamá o la mamá heroína va a encontrar una kriptonita a lo largo de su vida que la va a debilitar. Y nos puede pasar a todas las mamás en cualquier momento y creo que un poco ahí es cuando tenemos que pensar en soltar, en ser más libres, en hacer más liviano el camino del niño, del adolescente o de nuestro hijo y el propio también, ¿no? Yo me acuerdo cuando me quedé embarazada que me decían, no vas a dormir más, porque se mueve, porque, no, porque sale al boliche y no sabes si vuelve, porque se va a estudiar o a vivir a otro lado. Y sí, no, también toda la sociedad nos va preparando para esa preocupación de no dormir más, porque estamos queriendo tener un control que lamentablemente es inevitable, o sea, no lo podemos controlar a todo, es imposible. Y creo Sí, que sí, si hay algo que nos ha enseñado la pandemia, es eso, que tenemos que empezar a organizar, a planificar, pero saber que hay cuestiones que no las podemos controlar, no las podemos manejar. Y eso también nos disminuye la ansiedad, la paz, la calma, y todo eso es lo que nos quita o nos pesa para poder volar en libertad, como dice el libro, ¿no? Esto de poder disfrutar más los procesos que vivimos, de todo tipo, pero sobre todo la maternidad, que esto que decíamos recién hoy está muy bajo la lupa porque estamos aprendiendo a ser madres y mujeres que trabajan o madres y mujeres que quieren hacer lo que les gusta, madres y mujeres que tienen un marido o una pareja que también se encarga de sus hijos, porque eso también hay un planteo ahí para la mujer que es ceder a que el hombre haga como
hace él, sin querer meternos nosotros, no, pero mira que le pusiste mal a aquello, que mira que lo tendrías que haber hecho antes. No, es difícil también para la mamá decir, bueno, si va a estar con el papá, que lo haga como lo hace el papá, a su modo. Tal cual. Y eso son todas cuestiones, patrones y comportamientos hábitos que nos vienen heredados desde siempre. O sea que eso es lo que tenemos que hacer, un trabajo muy fuerte y muy interior para decir, bueno, todo eso es lo que tengo que ir soltando, ¿no? Y es un trabajo casi que te diría diario, ¿no? Diario y para toda la vida, porque Sí. hablando con mamá, hablando con mi suegra puntualmente, me dice, no se termina el mundo, no se termina el mundo. Son grandes, pero lo mismo, siempre hay algo que tiene a la mamá pendiente, como que los hijos siempre están en la cabeza de la Sí. mamá, independientemente de la edad y de lo que sea. En la presentación del libro me reía porque te escuchaba de decir algo que te comentó alguien, que algo así como que los hijos son un lío. Eh, Sí. Los hijos son un y problema, son un tremendo lío. Sí. son un tremendo lío. Y qué realidad, porque son una maravilla, son lo más lindo que nos puede pasar, pero son un tremendo lío. Y hay un capítulo del libro dedicado a la pareja y a cómo la pareja atraviesa, bueno, en el caso de ustedes o del libro, por un diagnóstico, pero cómo la pareja atraviesa la paternidad y la maternidad y va haciendo sus nuevos acuerdos para poder ayudar a los chicos a crecer. Sí, ese capítulo es muy gráfico porque busca transmitir esto, una madre que está obsesionada, que está muy pendiente de lo que le está pasando a sus hijos, muy racional, y un padre que aparece más medido o más, si se quiere, enfocado en cuestiones presentes, más consciente de la piel, como dice ahí el capítulo, y esa lucha que empieza a haber entre un tipo de madre y un tipo de padre, y las expectativas y la idea de equipo, ¿no? Con los roles que hay que ir estableciendo en la pareja, en cualquier pareja, cuando aparecen los hijos, ¿no? Hay una frase muy linda, una idea que se me viene a la cabeza siempre, que es uno se enamora o se casa con una mujer o con un hombre antes de que sean padre o madre, ¿no? Entonces yo no me enamoré ni me casé con el padre de mis hijos, sino con mi pareja que después fue el padre de mis hijos y un poco viceversa. Y entonces es un reconocimiento del otro en esas instancias que ya no somos los mismos, ¿no? Nada vuelve a ser lo mismo cuando tenemos hijos y ese capítulo un poco busca graficar eso, cómo es la jugada del equipo frente a la aparición de los hijos y más aún si hay un diagnóstico que hace de esta madre que narra el libro a alguien obsesiva, pendiente de cómo hacer para que su hijo cumpla con las expectativas, para que se saque esa etiqueta y creo que ahí ese capítulo habla de eso, ¿no? Del equipo y de la necesidad de pensarse como pareja y no postergarse, eh, para reconocerse de vuelta, conocerse y poder avanzar en ese camino. Me gustó mucho, mucho lo del helado de limón. Helado de chocolate y limón, además de que me encantó la historia. No sé si nos podés adelantar un poquito. Sí, chocolate y limón es algo, y eso sí está anclado en un aspecto de mi vida muy real y muy autobiográfico, que es que desde chica, cuando tomo un helado de chocolate y limón, eh, puedo conectarme con qué nivel de presencia o de conciencia tengo en el presente en función a si lo estoy disfrutando o no, ¿no? Hay veces que me devoré el helado y digo, pero no lo disfruté y es mi helado favorito. Y un poco en el libro ese anclaje es para narrar esto, ¿no? Me aparecen dos o tres escenas del libro donde estoy con mis hijos tomando un helado de chocolate y limón y,
Y esa es la fórmula para poder disfrutar la maternidad, ¿no? Las narices sucias, la nariz fría, el sabor del helado, compartir ese espacio con ellos y conmigo misma, que en ese momento, además de ser madre, estoy siendo yo, ¿no? Disfrutando un helado de chocolate y limón. Es muy hermosa esa parte del libro. Y la verdad que pensar en esto, ¿no? De las etiquetas y de cómo, sin querer muchas veces, porque, bueno, en el caso de un diagnóstico, la etiqueta está puesta por un equipo médico, un equipo terapéutico, pero muchas veces las personas también ponemos etiquetas sin querer dañar, pero qué fuerza que tienen las palabras, ¿no? Sí, así es. Hay un pedacito acá, si me permitís leer, que dice, creamos niños observados antes que mirados para determinar si pasan al siguiente nivel o si caen en la fosa común de lo no común. De los niños que no pasan el examen nace lo que yo llamo el niño objeto. ¿M? Eh, por esto, ¿no? En esta expectativa permanente de lo que el chico tiene que hacer y cómo empiezan a jugar también las palabras adentro de los consultorios médicos, adentro de las escuelas, entre la misma familia, che, ¿por qué hace eso? ¿Por qué tiene ese comportamiento? Y esto de la fosa de lo no común, que ya es casi común, porque cada vez yo me encuentro por lo menos con más niños que tienen algún tratamiento fonoaudiológico, psicológico, con psicomotricista, con psicopedagoga. Entonces, es una apelación a los adultos también. ¿Qué estamos haciendo con los chicos? Si hay un sobrediagnóstico, si hay poca atención, si no estamos jugando lo suficiente como para que ellos crezcan saludables. ¿Qué nos está pasando como sociedad que hay tantas etiquetas, ¿no? Esto que vos decías recién sobre Karina, está dentro de las enfermedades raras. Creo que hay un montón de diagnósticos, cada vez son más, porque también la ciencia avanza y porque cada vez sabemos más, y que es bueno en la medida que nos permite armar eh, un, un plan, un esquema de trabajo para que la persona, el niño crezca bien. Pero también por ahí nos ponemos eso, ¿no? Como demasiados obsesivos, niños bajo la lupa, adolescentes bajo la lupa, ese capítulo de niño objeto, cuando yo lo escribí, lo construí, lo releí, de verdad que a mí me ayudaba para pensarme a mí cuando me ponía obsesiva con mis hijos, ¿no? Esto de, bueno, ya lo va a hacer, ya lo va a lograr, yo estoy para ayudarla, esto lo puedo consultar, esto puedo esperar, como para objetivizarme a mí misma al momento de pensar en ellos y que no se conviertan en un niño objeto, sino en que sean sujetos realmente, ¿no? En construir sujetos. Bien. Y niños libres, niños felices, auténticos, que sean ellos mismos, ¿no? Sí, creo que eso hoy es también lo que nos falta por ahí, darles esa libertad para que sean, ¿no? Para que sean lo que quieran ser, como dice por ahí en varias partes del libro. Y Sí, corrernos un poco de la regla, del statu quo, de lo que indican los mandatos, ¿no? Y en ese sentido creo que el arte nos ayuda mucho a poder manifestar y poder crear fuera de los márgenes que están establecidos, darnos permiso también para salirnos un poco de los límites, de esos eh, mandatos tan rígidos y empezar a aceptarnos como somos. sí, pensar que cada familia tiene su característica que la hace única, especial. Eh, Meme nos dice libertad acompañada para los Ujú. chicos, pedagoga, eh, y que tiene esa característica que la hace única, especial, por su composición, por la personalidad de cada uno de sus miembros, por cómo se interrelacionan y, y a su vez saber que nuestra familia es así y que las otras familias son así.
y Ujú. de alguna manera también eh, mirar a los otros como nos vemos a nosotros, ¿no? Porque muchas veces tratamos de armar esa estructura para nuestra casa y ese ambiente cuidado y ese ambiente de libertad, y a veces estamos como mirando para el costado y sin querer etiquetamos o, o estamos como midiendo de alguna manera qué pasa en otras familias, ¿no? Sí, creo que es también por eso te decía, es mucho el trabajo que tenemos que hacer como sociedad, porque es un comportamiento social casi naturalizado esto de etiquetar, de poner rótulos, de una comunicación más agresiva, que no nos permite ser libres en ese ejercicio de lo que deseamos. Por supuesto, respetando a los otros, como dice ella ahí, libertad acompañada y respetando lo que el otro quiere y lo que queremos nosotros, pero son muchos hábitos que tenemos que desaprender como sociedad y volver a aprender, ¿no? Esto yo, como compartí ahí en la presentación con Tamara, me encontré con muchos espacios donde se hablaba de inteligencias múltiples, de dejar pensar al niño, de dejar serlo, de la inteligencia emocional, pero que después en la realidad no ocurría, ¿no? Como que en el discurso eso era maravilloso, pero en lo concreto el niño se lo buscaba ajustar a una realidad a la fuerza, no escuchando lo que tenía para decir, porque lo que tiene para decir nos interpela a nosotros. A mí por lo menos me dejó desnuda mi hijo más grande de cualquier tipo de armamento o herramienta, aún siendo comunicadora y aún estando rodeada de mucha gente profesional que me acompañó. Y eso fue el gran desafío para mí, lo que tenía para decirme mi hijo, que no era nada bonito, digamos, de primera mano, sino que era duro, pero que después me abría todo un camino de aprendizaje con el cual a veces yo misma tengo que lidiar conmigo misma para, valga la redundancia, para poder ponerme de acuerdo, para aceptarlo y para partir de eso crear un vínculo amigable y afectuoso con él y conmigo misma también, ¿no? O sea, que nos interpelan, estos niños nos interpelan para enseñarnos, creo, y no es fácil tampoco, es un proceso que hay que atravesarlo. Es así, vos sabés que mientras escuchaba me acordaba de esta figura del interlocutor, El que interlocutor es válido. el Sí, el interlocutor. interlocutor válido es un concepto maravilloso que yo aprendí gracias a mi hijo, a pesar de haber estudiado comunicación. Un día me encuentro con que estaba rodeada de personas que a lo mejor para otras circunstancias u otras situaciones eran interlocutores válidos, pero que para esta, con mi hijo puntual, no estaban siendo. No de mala fe, a veces no había mala intención, sino simplemente era desconocimiento o no saber qué decir o qué hacer. Entonces, la idea de buscar a la persona indicada para que nos dé un feedback preciso sobre lo que nos está pasando. En otros ámbitos de la vida a mí me pasa con lo que escribo, ¿no? Mostrar mis escritos, este es mi cuarto libro, mostrar mis escritos y que me digan, no, esto es una porquería, voy a ir a ese que me va a decir no lo hagas, o voy a ir al que me va a decir esto, hay que corregir esto, y que me va a dar una crítica constructiva de mi obra. Un poco con los hijos era lo mismo. Me voy a seguir martillando los dedos con las personas que me marcan el error o que no me dan un feedback que me entienda, que podamos conectar, Sume. que sume tal cual. Entonces, un poco el interlocutor válido narra la escena de una madre que se encuentra con otra madre más o menos en una situación parecida, pero que no necesariamente está en la misma situación. Porque hay otro pasaje del libro también donde cuenta que se encuentra esta madre con otra persona que no tenía nada que ver, pero con alguien con quien podamos construir un vínculo de transparencia y conectados para que nos ayuden a salir de ese brete en el cual nos metemos cuando somos madres y nos pasa algo que es una improvisación, ¿no? Como dice el libro ahí, cuando nos cae un diagnóstico tenemos que improvisar porque sobre que ya no estábamos preparadas para ser madres, mucho menos para No, no. esa nueva situación. Y,
Y a veces el interlocutor válido puede ser la red de contención, que es otro de los capítulos, que es aquella red que nos va a sostener, que no nos va a asfixiar, sino que nos va a sostener, que nos va a contener, o después pueden ser otros sujetos que elegimos, ¿no? Pero nos empezamos a reconocer con los interlocutores válidos, ¿no? No, hay mucha simpatía y empatía, las dos cosas. Hay un vínculo solidario con ese otro que nos está escuchando. A veces ni siquiera te dice una palabra, es solamente un gesto, pero te ayuda a salir adelante en situaciones donde uno está ahogado, cansado, preocupado. ¿Mm? Ese capítulo Total. creo que es muy valioso. Creo que sí, definitivamente. Creo que tu libro va a ser de alguna manera ese interlocutor válido para muchas mamás, para muchas familias. En el caso de Cari, ella siempre dice que las mamás PKU le salvaron la vida en el momento del diagnóstico, un grupo de madres de chicos con la misma enfermedad, y ahí ponemos la etiqueta de nuevo, pero bueno, en este caso es una manera de agruparlos y nombrarlos. Y bueno, y creo que esto de las redes sociales y esta explosión de la comunicación, sobre todo en este momento de pandemia, me parece que hace que muchas personas estén encontrando ese interlocutor válido en distintos tipos de grupos de apoyo, lo que, no sé, creo que lo Ujú, asocio un poco con esto que se dice de ser tribu, ¿no? De poder ujú, acompañarse en un momento de la vida, escucharse sin juzgar, como te escuchaba decir en la presentación del libro, y, y hacer que la vida sea un poco más liviana, simplemente con estar, con un poco de tiempo, con un poco de, de presencia en la vida de otra persona. Hay grupos en los que no te conoces personalmente, físicamente, y lo mismo son una red, es un sostén enorme para mucha gente. ujú. Así es. Así es, creo que ese Y concepto de tribu es tal cual. Es eso lo que empezamos a buscar con el interlocutor válido, con la red de contención o con la madre postiza, como dice ahí en otro de los capítulos. Buscamos esa tribu que nos contenga. ujú, tal cual, y que se hace un poco más llevadero el camino, ¿no? Cuando uno tiene este sostén de Sí, de alguien que... hecho, fíjate que el concepto de tribu está muy asociado al de comunidad y que es genuinamente el objetivo de la comunicación, que es desarrollarnos en un espacio en común, conectarnos. Etimológicamente viene de ahí la palabra, entonces que la comunicación nos conecte y nos haga esa tribu, esa comunidad, caracterizada por algo que nos está identificando y que nos está conteniendo, conectando. Así que ahí hay un punto muy importante para que la madre cuando se siente sola, como decíamos al principio, pueda compartir su soledad y, y de esa manera encontrarse en esa soledad y encontrar al otro correcto para que la acompañe en el camino. Sí, hablamos de la madre siempre porque es como que quizás sea un concepto un poco arcaico, ¿no? De mi parte, pero pensar que la madre es como el eje todavía que sostiene, no sé si tan arcaico. En los hechos sabemos que es así, de alguna Sí, manera que si la mamá está bien, todo el resto funciona bien. sí, yo ahí en el libro, como cuenta, empieza por el final contando que la madre recibe el llamado de otra madre, un llamado desesperado, y después por la mitad del libro, creo que es por cerca de contarse historias bonitas, aparece la llamada de un padre hablándole del diagnóstico de su hijo, y eso también tiene un anclaje en la realidad porque cuando comencé todo este proceso, había muchas mamás preguntándome, ¿qué hiciste con tu hijo? Pero después, en algún momento, empecé a encontrar muchos padres que me preguntaban, che, tengo mi nene que le diagnosticaron TEA, mi nene TEL, mi nene TGD, y, y por eso ese capítulo hace énfasis en el Papa, porque también me fui encontrando un padre, y en el común denominador, fuese padre o madre, era la desesperación
y el acto seguido, la desesperación de ir a buscar información en internet o de ir a hacer la interconsulta de la interconsulta. Y ese fue un aprendizaje mío en este proceso de no te obsesiones, seguí, silencia todo, busca esa soledad y respondete a vos mismo y sobre todo escuchalo a tu hijo, porque a mí a veces me gritaba en silencio lo que tenía que hacer y no lo escuchaba. Cuando lo empecé a escuchar a él y empecé a escucharme a mí, todo empezó a fluir naturalmente. Y yo he encontrado en el camino de las dos, ¿no? He encontrado muchas madres preocupadas, muchos padres preocupados, y está bueno ese capítulo del equipo para que puedan equipararse y contenerse en ese proceso, porque no creo que ninguno de los dos tiene la fórmula mágica, están aprendiendo los dos, sobre todo en esas instancias, y que también es muy importante la comunicación que los hijos perciben en los padres, el amor que perciben. Si hay realmente amor, ellos se dan cuenta de todo, absolutamente de todo. Entonces, el 93% de la comunicación es no verbal, sin ponerme técnica, y eso está en los gestos y en el aire, y ellos se dan cuenta si está mal. Entonces, por eso te decía recién que hay un aprendizaje de reconocerse en ese rol y saber que los chicos están viendo todo y están tomando todo y nos copian y nos reproducen y nos dan alertas y señales de qué es lo que están viendo que pasa entre los padres, ¿no? Tal cual, tal cual. Los chicos observan y decodifican todo, aún antes de Ujú. articular. Sí, así es. Así es. En ese sentido, mi madre postiza, que es Eve, y que es real y existe, ese capítulo es muy real. Iba a preguntar si nos querías contar de tu madre postiza, Sí, porque mira, y me hasta dio les voy a mucha intriga. mostrar, mira, ella tiene un libro, acá está, Eve es ella, que está ahí, Eve Ah, existe, un libro que es hermoso. estimulación temprana en la comunicación, de la comunicación en los infantes, pero yo a ella no la conocí por el libro, sino que la conocí por un blog que ella tiene que se llama Didáctica en Autismo, porque yo una noche que estaba naufragando por internet, estaba buscando información sobre lo simbólico, el crecimiento, toda la parte del lenguaje que yo desde la comunicación no la conocía o no la administraba tanto. Y así encuentro su blog, que me pareció fascinante porque tiene todos ejemplos concretos de cómo trabajar con los chicos, lo que sea, desde los chistes, no sé, el aprendizaje de las funciones ejecutivas, muy práctico, muy bien escrito. Entonces les mandé un mail, no sé, a las 12 de la noche de un día cualquiera, allá por el 2016, 2017, y ella me contestó y nos empezamos a hablar por mail y después nos empezamos creo que me agregó al Facebook, yo le agregué al Facebook, viste, con todo el temor, porque uno no sabe quién anda suelto por internet, hasta que un día nos dimos el teléfono y empezamos a charlar. Y se volvió realmente para mí una mamá postiza y yo su hijita del corazón, como me dice. Y bueno, nada, terminé viajando a Buenos Aires, ya van varias veces que la he visto. Ahora la pandemia nos tiene un poco distanciadas en lo físico, pero todo el tiempo conectadas, ¿no? En esto. Y ella tiene este libro que es para neurotipo, digamos, pero que sirve para cualquier tipo de niño que necesita desarrollar su comunicación, y así es el contacto con madre postiza, pero la idea de que todos necesitamos también esa voz autorizada, ese interlocutor válido, ese mentor, si se quiere, que nos vaya guiando en este proceso. Ahí está Bueno, Carola. queremos ver entonces de Eve, porque es sumamente interesante todo lo que nos contas. Sí, trabaja mucho también con los adolescentes, con los niños, así que nada, una genia, Vela. Para mí fue mi ángel de la guarda que me guió, que estaba ahí todas las noches. Para mí, a cualquier hora le mandaba un mensaje, un mail o lo que sea, y ella me contestaba. Hace un tiempo me dijo, te veo muy optimista. Entonces yo dije, ya está, toda esa presión y esa obsesión que tenía
evidentemente la he solucionado y voy por el camino correcto, ¿no? Que era un poco eso, ¿no? Liberarse, ser libre de esa carga y poder fluir y transitar el camino de la maternidad, en este caso con lo que me pasó de manera más natural. Eso te iba a decir, es como casi como un volver atrás el tiempo antes del diagnóstico, digamos, un volver a la vida habitual y con el ánimo habitual y tirando para adelante, digamos, esto que vos decís en el libro de los procesos, que hay un fin porque algo nuevo inicia, digamos. Ujú, totalmente. Y también vos decías recién esto de otra vez ponemos la etiqueta, pero también por eso el título que elegimos sin etiquetas que limiten, no porque dejemos de pensar en las etiquetas o en las categorizaciones o en los diagnósticos o en lo que sea, sino en qué hacemos con ellas para que no sean un límite. Yo creo que para mí el proceso fue un gran paréntesis en el cual aprendí un montón, puse un punto final y arranqué de nuevo con esto también de la piedad que hablabas vos del posteo que tienen ustedes, de poder ser más piadosos, más asertivos con nosotros mismos bueno, seguir para adelante sin ese límite que me esté oprimiendo, ¿no? Que me esté presionando ahí como esa mano que aparece en la tapa del libro, que después Tamara eligió acá poner a la mamá cargando a su hijo, disfrutando, que un poco de eso se trata, ¿no? De poder disfrutar esa conexión con lo que nos toca, con lo que elegimos, porque muchas veces hemos elegido ser madre, tenemos la posibilidad de elegirlo, y poder disfrutarlo con lo que viene sin estar en ese deseo permanente de algo más, de algo por venir. Este es el proceso. Transitémoslo, disfrutémoslo, vivámoslo. Tal cual, esta es la vida, la que está Ujú. transcurriendo ahora. Es tan gráfica y tiene tanta fuerza la tapa, que en la tapa ves a la madre luchando con esa mano, y en la contratapa, al final del libro, la ves que están libres de las manos, o sea, Ujú. vencieron todo. Es un Así mensaje es. realmente hermoso, gráficamente es bellísimo. Sí, la tapa la verdad que quedó muy linda, yo quedé muy contenta. Y verla ahora en las librerías me emociona, como te decía al principio, este libro fue pensado con un fin, ¿no? Yo a veces como escritora me pregunto por qué publico, y este sí sé por qué lo he publicado, para qué lo he publicado, y estoy muy contenta y agradecida con toda la gente del Emporio, con Tamara y todo el equipo por tenerlo, ¿no? Por tocarlo, por sentirlo y porque vaya a cumplir su misión. Y estoy muy asombrada de la devolución que tengo de terapeutas que lo leen, psicopedagogas, psicólogas, que lo están leyendo y me devuelven, wow, ahora voy a pensar un poco más antes de decir el diagnóstico a una mamá, cómo se lo voy a decir. Y eso me sorprendió, pediatras que lo han leído también y me dicen, ahora que cuando tenga sentada una mamá, voy a pensar un poco más qué le voy a decir y cómo se lo voy a decir. Y eso a mí me da por cumplida la misión y me deja muy satisfecha porque es un poco lo que busca el libro, en pensar, en disparar, ¿no? Mm, Maneras de pensar, en disparadores que nos hagan pensar sobre cómo decimos las cosas y que aparezca ahí la palabra de mamá para cuidar a nuestros niños y a nuestros hijos. Tal cual, la fuerza de las palabras es enorme y qué importante, ¿no? Que puedan hacer esa revisión también los profesionales que son los que nos hacen, los que nos dan esos diagnósticos, porque la verdad que yo no creo que haya una materia en la facultad de cómo transmitir un diagnóstico, de cómo ser lo más eh, empático, no sé si empático, porque es como que se empiezan a mezclar muchas cosas y ellos se tienen que mantener un poco asépticos, digamos, de la cuestión emocional, pero de cómo tratar de llegar a quien recibe ese diagnóstico de una manera de hacerle más liviano el proceso que sigue después de un diagnóstico y a veces de no asustar, porque a veces nos tiran unas bombas que Sí, uno no sabe eh, qué hay después, digamos, y cae, como vos decís, en esto de la obsesión de agarrar internet, agarrar humanitario, dice corchísimo. Esa sería la palabra, creo que sí. Eh,
uno entra en esta cosa de buscar en internet qué es, qué puede ser, qué tal vez, y lo que vos decías también de hacer la interconsulta de la interconsulta y tantas opiniones y tanta información, y uno deja de escucharse y de observar lo que está pasando en su vida, en la vida de su hijo, y es como todo un momento en que uno se siente perdido, ¿no? Sí, hace poquito me escribió una mamá y me dice, estoy totalmente abrumada porque a mi nene le han dicho que tiene TEL, trastorno específico del lenguaje, y busqué en internet y dice que solamente no sé qué porcentaje puede leer y escribir. Y yo le digo, mira, si te dejo más tranquila, cuando mi hijo tenía 2 años me dijeron que tenía TEL, me lo siguieron diciendo después y hoy tiene 6 y hace ya como 1 año y pico que lee como loco, lee, le encanta leer y, y escribir, o sea que o estaba mal el diagnóstico o no sé qué pasó, pero no ajustarnos a eso de que estas son las consecuencias de este diagnóstico. Ahí es cuando caemos en la trampa. Y de última, si empezamos, hacemos un clic para pensar que mi hijo va a estar en el porcentaje que lo va a lograr, creo que ahí también hay mucho trabajo personal de la madre y del padre de empezar a creer, a tener fe, no fe en el sentido de tampoco, no sé cómo decirlo, no es una fe basada en la No es como religión, juzgarte, claro. sino en la fe como una creencia y como una convicción para poder crear a partir de eso un escenario más habitable, más sensible, más afectuoso. Sí, tal Claro. cual, tal cual. Si yo estoy creyendo que mi hijo no lo va a lograr, si estoy creyendo que seguro estoy en este porcentaje, si estoy creyendo que va a tener problemas, y es muy probable que suceda porque yo soy su madre y no estoy creyendo en él. Entonces, si yo soy la que primero tiene que creer en él o enseñarle a él a creer en él, y ahí ya empiezan todos los rollos en los cuales caemos sin darnos cuenta, porque además esto yo te lo cuento así, porque ya lo pasé y lo viví, pero creo que nos pasa eso, ¿no? Creo que lo conté en la presentación de Tamara, que a veces estaba en la sala de espera del primer consultorio donde fue mi hijo a tratar, o sea, donde hacíamos las terapias, y veía madres con hijitos que salían, o padres o parejas con sus hijos que le estaban el diagnóstico y pensaba, alguien debería, así como los salen, agarrarlos y llevarlos a un consultorio con un psicólogo, con un terapeuta para explicarles y calmarlos, porque uno sale abombado de esas instancias y va a buscar información al lugar incorrecto, o llevarlos a esta tribu que decíamos recién, para que los contenga y para que los calme, porque ese niño que sale ahí con sus padres está percibiendo todo, la angustia, la incertidumbre, todo lo que te trae esto de no saber, que en el fondo cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué tanto sabemos, no? ¿Qué tanto tenemos el control? Pero es todo un proceso también que hay que atravesarlo y hay que transitarlo, y hay que ir buscando estos interlocutores válidos para que ese camino de angustia se nos haga más corto, porque hay que darle lugar también a la angustia, hay que hacer un trabajo, un duelo con nuestras expectativas, o aceptar que nos pesa, que nos duele, que va a ser un trabajo. Che, ahora nada más tenemos que venir a terapia 2 veces a la semana, o tenemos que hacer esto, o hay que darle la dieta a todos los lugares a los que va, o hay que evitar que tenga tal proteína, o el maní, o la alergia, no sé qué. Es un trabajo extra, pero bueno, es parte de lo que nos toca y hay que aceptarlo y hay que darle espacio a esa emoción también de angustia, de dolor, de desconcierto, de lo que sea, ¿no? Tal cual, eso te iba a decir justamente que creer en el niño, creer en el hijo y creer que va a poder y que ese diagnóstico se puede revertir, que puede ser un mal diagnóstico, que puede superar el diagnóstico o que puede no superarlo. Hay que vivir con eso y hay que buscar la mejor manera de llevarlo adelante y hacer una vida eh, lo más feliz posible y lo más amigable, digamos, para ese chico, que sea feliz, que disfrute, que sea un niño más, sin su etiqueta. Así es, así es. Te puedo hacer feliz y libre.
libro, ¿no? Qué palabra hermosa. Creo que la palabra libertad la hemos redescubierto y resignificado Ujú. este año que pasó, ¿no? Así es, así es. Y Mira, que podamos hacerlo con las palabras. tal cual, el poder de las palabras es inmenso, es inmenso. Ojalá pudiéramos detenernos un poquito más a pensar en la fuerza que tienen, en el poder que tienen, eh, cómo podemos curar con un poco de amor en palabras, ¿no? Ujú. Así es. Acá lo Acá tenemos a tenemos Cori. Tenemos un maestro que nos está apuntando, que nos quedan 3 minutos, ha estado súper atento a todo en vivo. Muchísimas gracias, Cortísimo, porque nos ha dado una mano, nos ha apuntado todo. Un maestro. es Alicia, la correctora de palabra de mamá, que Ah, ha sido parte de este proceso, así que le mando un beso enorme a ella y a Sole, a Tamara, a todo, a Pablo, a todo el equipo del Emporio que me han acompañado en este cuarto libro que a mí me ha llenado el alma de una manera eh, que no esperaba. O sea, tenía un fin, pero viste cuando lo largas y decís, bueno, anda a volar, palabra de mamá, y la verdad que a un mes de su publicación estoy recibiendo devoluciones hermosas. es realmente bello tu libro, es realmente bello, Luisa. Transmite Bueno, muchas tanto, tanto gracias. amor, tanto sentimiento, tanta esperanza. eh, y como te digo, eh, nos atraviesa a todas. En algún momento de la vida, como vos decís, nos puede pasar o no nos puede pasar si tenemos la bendición de que nuestros hijos no reciban ningún diagnóstico y esté todo bien. Siempre en algún momento es como que mamá necesita ese apoyo, ese pararse, pensar, reacomodarse y seguir. Así que te agradezco un montón por este libro, nos hemos visto muy reflejadas, nos Bueno, encantó muchas tener. gracias. Y gracias por el espacio, eh, porque de esta manera seguimos generando tribu, comunidad. Es así, es la intención, poder acompañarnos y bueno, agradecerte a vos, a tu equipo, bueno, a Alicia que nos estuvo apuntando y acompañando hoy, a toda la gente que nos acompañó, vamos que nos vamos, hasta la próxima. Saludos a todos los conectados y soluciones que muchas gracias. Si se nos corta, se nos corta, fue un placer tenerte, Luisa. Bueno, muchas gracias para todos los que nos han visto, los que nos van a ver, porque seguro que el vivo queda grabado, y gracias a vos y a Cari, que después nos verá. En otro momento me puede hacer la entrevista a ella. Yo siempre estoy Igual. dichosa, agradecida, disfrutando estos momentos en los cuales puedo compartir. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Un beso y abrazo gigante y que sigan los éxitos, Luisa. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Buenas Un noches. abrazo. Pronto. Chao, Buenas chao. noches. Chau, chau.